¿Tuvo María más hijos? ¿Y cuáles eran esos medio hermanos de Jesús? ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo dice que los que son verdaderamente hermanos, hermanas y madre de Jesús son los que hacen la voluntad del Padre? Pues bueno, todo eso lo vamos a encontrar si vamos a Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Este se llama La madre y los hermanos de Jesús. Así que los invito para que tomen sus Biblias y empecemos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿María tuvo más hijos? Sí, María tuvo más hijos. Esos hijos los registra en la palabra de Dios. ¿Por qué María tuvo más hijos? Pues obviamente cuando ella concibió a nuestro Señor Jesucristo, ella era virgen. El Espíritu Santo de Dios vino sobre ella. Ella tuvo a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, pero Jesús no nació o primeramente existió por medio de María. Jesús ya existía. Es más, Jesús hizo a su mamá. Jesús hizo a María. Jesús hizo el cielo, las estrellas, el sol, todo. Él se reencarnó. O sea, Él es Dios. Nació de María y obviamente María tuvo que haberse llegado a su esposo, haber tenido relaciones sexuales con su esposo y cumplir como esposa ante su esposo y tener más hijos y más hijas, que lo registra la palabra de Dios. Entonces, en esa época, no tener hijos se consideraba como una maldición, se consideraba como un castigo. Y tener muchos hijos, ellos querían tener 15, 20 hijos, muchos más hijos. Eso era una bendición. Bueno, no es tanto como hoy en día. Bueno, hoy en día la gente prefiere tener un perro o un gato en vez de un hijo. No sé por qué, allá cada quien con sus cosas. Yo particularmente preferiría también lo mismo, quisiera tener 10 hijos si Dios lo quiere así, porque es una bendición. Entonces, obviamente María tuvo que haber estado con su esposo José y tener hijos. Esto cabe aclarar que no es que estos hermanos de Jesús eran como, se les decía hermanos porque eran los amigos más cercanos, o porque eran los primos, o porque eran los hijos de José de otra mujer que tuvo por ahí. No, esos son engaños. Ella tuvo más hijos. Estos hijos eran hermanos, medio hermanos de Jesús, no hermanastros. O sea, no era que no tenían nada que ver con la sangre, con Jesús, no. Ellos eran hijos de María, medio hermanos de Jesús. Listo, medio hermanos de Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos muestra, pues, obviamente varias cosas acá. Lo primero es que estábamos hablando, o sea, María tuvo a Jesús. Ella no es la madre de Dios, ella fue la madre de Jesús aquí, hasta ahí. Y obviamente una mujer admirable, hermosa, como muchos grandes hombres y grandes mujeres en la palabra de Dios, llena de gracia, pero también necesitó un Salvador. Ella también necesitó a Jesús como Salvador. Y los medio hermanos de Jesús también necesitaron a Jesús como Salvador. Es más, muchos de esos medios hermanos de Jesús escribieron el Nuevo Testamento. Si no estoy mal, 2 medio hermanos de Jesús escribieron el Nuevo Testamento, parte del Nuevo Testamento. Si no estoy mal es Santiago y Judas, si no estoy mal. Eso lo vamos a ir más adelante mirando. Entonces, resulta que aquí también, la gente pensará como, hey, venga, Jesús está repudiando a María de sus medios hermanos. No, ella no los está repudiando a ellos. Él lo que está poniendo de ejemplo es que nosotros, como sus hermanos espirituales, obviamente somos mucho más allegados a Él que lo que eran en ese momento sus medio hermanos o su mamá. Claro, pues que ellos incluso, decía la palabra de Dios, que los medio hermanos de Jesús no creían en Él, hasta que obviamente llegó un momento en el cual ellos dijeron, no, sí, Él es Dios. Entonces empezaron a creer, y vuelvo y les digo, escribieron parte de la palabra de Él. Pero obviamente también María. Pero lo que está enfatizando es como, y yo se los he dicho muchas veces en los videos, nosotros en este mundo estamos, ¿qué? 30, 40, 50, 80, máximo 100 años. Y ya. Esos 100 años tenemos un papá, una mamá, los que tienen el privilegio de tener eso, unos hermanos, los que tienen privilegio de tener eso, porque hay personas que no tienen esos privilegios, pero mamá, papá, hermanos, hermanas, abuelos,
eso son bendiciones de Dios, pero esas bendiciones de Dios obviamente están aquí durante corto tiempo, 80 años, 50 años, 100 años máximo. Listo. ¿Dónde van a pasar ellos la eternidad? Ahí eso está en cada uno de nosotros, en qué buen ejemplo le estamos dando, qué buen testimonio, si les estamos hablando de la palabra de Dios, para que ellos vayan a Cristo y los veamos en el cielo, o los perdamos eternamente y vayan al infierno. Como David cuando se le murió, bueno, me estaba abriendo un poquitico más, pero David cuando se le murió Absalón, él lloró muchísimo, muchísimo. O sea, ese hombre no comía ni bebía, no hacía nada, porque Absalón, el hijo de él, se había muerto, pero él no había sido nacido de nuevo y estaba en el infierno. Pero cuando se le murió el bebé que tuvo con... ¿Cuál era? Betsabe, no. Bueno, con la que era mujer de Urías, no recuerdo bien el nombre, recuerda que mi memoria no es como muy... ese bebé, él estuvo llorando mientras el bebé estaba vivo enfermo, pero cuando el bebé murió, él se ciñó, se organizó y siguió normal. Entonces él decía, le preguntaron, oye, ¿y usted por qué está llorando? Pues porque ya no está llorando por el bebé, no se murió ya. Le digo, pues sí, ya se murió, yo no puedo hacerlo llegar, o sea, revivir de los muertos, pero lo que sí sé es que lo voy a volver a ver, porque él sabía que iba a estar en el cielo. Entonces es muy bueno que nosotros entendamos que nuestros familiares están aquí de una manera prestada, pero si nosotros les hablamos de Cristo, les damos buen testimonio, ellos van a ir al cielo y los vamos a volver a ver. Pero si les damos mal testimonio y no les hablamos de Cristo, no los vamos a volver a ver en el cielo, van a estar en el infierno, los perdimos para siempre. Entonces es importante que nosotros le hablemos a nuestros familiares de Cristo. Él nos está hablando acá que obviamente estos familiares de él, los medio hermanos y media hermanas también, y María y José, y bueno, su primo Juan, y bueno, todos ellos son importantes, pero nosotros somos sus hermanos directos en la fe. Nosotros tenemos hermanos en el cielo, por eso es importante ir a la iglesia y congregarse y tener comunión con los hermanos, porque al fin y al cabo los vamos a tener eternamente con nosotros en el cielo, y es una bendición. Obviamente con un cuerpo ya sin pecado, ya no hay contienda, ni problemas, ni cosas tontas de la tierra, sino que ya es perfección. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos enseña que nosotros debemos poner la mira en el reino de Dios y su justicia. Entonces cuando lleguemos al cielo, nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que allá nadie se va a casar ni se va a dar en casamiento, o sea, allá no hay papá, obviamente nuestro papá es Dios, pero no va a haber papá de la tierra, mamá de la tierra, ni hermanos de la tierra que no sean espirituales, primos, tíos, abuelos, no, ¿cierto? Allá cada uno vamos a ser hermanos todos. O sea, si su mamá es salva y usted es salvo, su mamá no va a ser su mamá en el cielo, van a ser hermanos. Lo mismo que su esposa, ya no van a ser esposos, van a ser hermanos. ¿Sí me va a entender? Van a ser iguales. Y nuestro Padre, obviamente nuestro Dios. Entonces, él está enfatizando que la palabra de Dios es importante cumplirla. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, aquí dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Resulta y sucede que muchas personas tergiversan esto y dicen, venga, es que eso es por obras, ahí está diciendo que es por obras que se va a ir al cielo. Pues realmente no es así, no es por obras que vamos al cielo. Él está diciendo que todas las personas que hacen la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que usted se arrepienta de sus pecados y le diga, Señor, yo acepto que soy malo, sé que merezco el infierno, sé que he roto todos tus mandamientos, sé que te he desobedecido, pero sé lo que hiciste por mí en la cruz, y yo te pido que seas mi Señor y mi Salvador, que anotes mi nombre en el libro de la vida, y que me lleves al cielo cuando muere, que me ayudes a amar tu palabra, a amar la oración y a predicarle a los demás de ti. Usted está haciendo la voluntad del Padre. ¿Hizo alguna obra? No, usted tuvo fe en que Jesucristo lo podía salvar. Ahí usted está haciendo la voluntad del Padre. Pero ya cuando Él ponga el Espíritu Santo en usted, obviamente, usted va a tener obras que son obras que no vienen de usted, vienen de Dios, porque de nosotros no viene nada bueno. No se les olvide esto. Todo lo bueno de nosotros viene de Dios. Todo lo malo de nosotros viene de nosotros mismos. Todo lo bueno que veas en mí es de Cristo, no de mí. Todo lo malo que veas en mí es de mí mismo. Entonces, nosotros no podemos dar cosas buenas. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, damos buenas obras, damos buenos frutos. Y eso es lo que está diciendo Él. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos buenas obras, obviamente estamos demostrando que somos hermanos de Jesús y la gente lo ve. La gente dice, uy, esta persona se comporta diferente a las otras personas. Estamos representando a Jesús. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Estamos demostrando que somos hermanos de Jesús. Obviamente no hermanos
como en igual nivel, porque obviamente Jesús es Dios, es todopoderoso, pero hermano, en ese compañerismo tan grande que tenemos con nuestro Jesús, que es nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro amor eterno, todo, Jesús es todo. Y Él nos está mostrando que haciendo la voluntad del Padre nos está haciendo llamar como sus hermanos, sus hermanas. Es una bendición total. Para los que tienen dudas en dónde están esos versículos bíblicos donde muestran que Jesús tenía más hermanos y más hermanas, se los voy a dar. Obviamente el que estamos leyendo, que es Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, y también hay más acá. Si vamos está aquí en Marcos capítulo 3, versículo 31, Marcos capítulo 3, versículo 31, Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21, y Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Ahí nos muestran que Jesús tenía más hermanos. Incluso, si vamos a Mateo y Marcos, también nos va a mostrar en Mateo capítulo 13, versículo 55, que tenía hermanas. Y en Marcos capítulo 6, versículo 3, también nos muestra que tenía hermanas. O sea, no solamente tenía medio hermanos, también tenía medio hermanas. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, mis amigos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dios los bendiga. Continúen leyendo la palabra de Dios. Continúen leyendo el Evangelio de Juan para que conozcan más de Cristo. Continúen hablando a las personas de Cristo. Y nos vemos mañana con otro video. No olviden compartir el video si les gustó y darle like también. Y bueno, eso es todo. Dios los bendiga. Chao.